Queridas hermanas y hermanos, amigos y lectores del blog El Santo Nombre, con mucho gusto, con alegría, me comunico con ustedes nuevamente para proponer una ejercitación, una práctica semanal, para sugerir una práctica para esta semana. Y según hemos visto necesario, cada semana intentaremos, si Dios quiere, plantear de igual modo algo en lo cual concentrar nuestra atención, nuestro trabajo espiritual, o esa mínima ascesis que necesitamos todos para mantenernos más o menos enfocados en la senda, en la búsqueda del Cristo interior. Por supuesto, cada uno tiene sus prácticas personales, los grupos a los que asiste, las oraciones. Cada uno tiene toda una regla de vida o unas pautas o al menos un propósito interior que lo va guiando. ¿Qué pretendemos con estos videitos? Seguir ofreciendo en el Santo Nombre algo que nos permita unificarnos más o menos a quienes estamos en el blog, a los lectores y amigos, para mantenernos mínimamente en una sintonía común. Ustedes saben que en nuestro blog o en nuestra pequeña comunidad orante, por así llamar, llegan personas de distintos grupos, comunidades, parroquias, de distintas espiritualidades dentro del cristianismo católico, y también hay algunos hermanos y hermanas que son de otras iglesias e incluso alguno que no profesa ninguna religión. Esta diversidad es riqueza, nos permite una apertura, una acogida y a la vez ejercitar una actitud inclusiva, ¿no? Que nos permita hermanarnos con otros que atraviesan distintos enfoques, momentos espirituales o etapas del camino. Y eso nos parece muy bueno. Entonces, ¿qué ofrecemos con esto? Simplemente una práctica semanal. Ahora que ya no tenemos el curso de Filocalía de modo permanente, también está de vacaciones el curso de Fenomenología, vamos a implementar estos pequeños vídeos tendientes a esta sintonización en común. Desde otro punto de vista, podríamos decir que se nos ha hecho un hábito muy querido y que no queremos perder el contacto con ustedes. También podríamos decirlo así. En mi época, mejor dicho, cuando era chico, porque esta también es nuestra época, cuando era chico existía la televisión. No existía el internet ni nada de eso, y en la televisión había horarios centrales, ¿no? Donde eran muy masivos. La audiencia entera miraba un solo programa, 2 programas a lo sumo. Había uno de tangos en mi país, en el horario central, participaban distintos cantantes de tangos y ganaban concurso o algo así, yo recuerdo, era muy niño. Y a veces tenían que llenar el tiempo de programación, eran programas muy largos, de horas y horas. Y en vez de decir, bueno, lo vamos a hacer cantar a este cantante varias veces porque tenemos que ocupar el espacio, decían, a pedido del público, va a cantar 3 canciones más, por ejemplo. Era algo que se usaba, ¿no? Entonces, nosotros podríamos decir aquí que a pedido del público vamos a continuar con los videitos, pero no es verdad, no es verdad. Aunque algunos de ustedes así lo han dicho, la verdad es que nos agrada hacer esto, comunicarnos con ustedes y plantear estos ejercicios, que en realidad es simplemente compartir la práctica que nosotros mismos llevamos adelante. No es ni más ni menos que eso. Esta práctica que sugerimos en esta semana y las que siguen van más allá del tiempo litúrgico, se pueden sumar, aunar con el tiempo litúrgico,
pero pretendemos que puedan ser visualizadas en cualquier otro momento y que sean igualmente útiles o puedan aprovecharse. Bueno, ya me extendí en presentar esto nuevo. Esta semana planteamos el tema de la custodia de la mente. La custodia de la mente. Lo vamos a apoyar, les voy a dejar unos textos sugeridos de Filocalía, como no podía ser de otra manera. Vamos a hacer también la lectura de esos párrafos. Pero el tema es la custodia de la mente. Esta especie de ayuno espiritual necesario, y más aún si nos preparamos en el tiempo de Adviento a este profundo simbolismo lleno de significado que conmemoramos cada 25 de diciembre, que es el nacimiento de Cristo en nuestro corazón, evocando aquellos hechos históricos del pesebre y de la encarnación, que tan cara, tan importante es para todo cristiano. Esta irrupción, la irrupción de lo sagrado de modo manifiesto en el mundo, que significó la encarnación de Jesucristo. Preparándonos para este renacimiento en nuestro interior que todos pretendemos legítimamente, nos viene muy bien el ayuno espiritual. Despejarnos de cosas, quitar todo lo que sobra. Es un tema muy recurrente, ¿verdad? Pero muy necesario. A los pocos días de tratar el tema ya nos olvidamos o caemos nuevamente en el automatismo de llenarnos de actividades, llenarnos de cosas, de distraernos constantemente. Fíjense en esto, hermanas y hermanos. Todo estímulo que nos llega, se relaciona automáticamente en nuestra mente, ligada al cuerpo, se relaciona inmediatamente con un montón de otros contenidos similares o que de algún modo están relacionados. Es como si dijéramos, vamos a suponerlo muy simple, llega un estímulo de color rojo. Eso se relaciona involuntariamente con todos los contenidos de color rojo que hay en mi mente, para simplificarlo mucho. Y entonces es como si esto se activara, ¿no? Se activara la red neuronal de todos los contenidos rojos que hay en mi mente. Y esto que se ha activado empieza a relacionarse entre sí y a suscitar, a provocar diferentes imágenes, fantasías, pensamientos varios relacionados con el color rojo. Entonces yo al rato estoy totalmente mezclado, contaminado de este estímulo que llegó. Custodiar la mente es estar muy atentos y vigilantes a lo que percibimos, a lo que permitimos que ingrese en nosotros a través de la percepción. Y por supuesto, también a lo que ocurre luego con esto que va llegando. Como hemos dicho otras veces, no se puede comer cualquier cosa y hay que comer lo justo y necesario para que la digestión sea buena. En el asunto mental es lo mismo. Tenemos que hacer un ayuno espiritual, ojalá permanente, de lo que miramos, de lo que escuchamos, de lo que conversamos, de aquello a lo que atendemos y a lo que nos dedicamos. Porque como les decía, todo esto entra por los sentidos y genera una enorme repercusión mecánica, automática en nosotros, que nos dispersa, nos desenfoca. Esto es verdaderamente, como hablábamos ayer en la reunión del sábado 4 de diciembre, el encuentro de intercambio, como nos decía Guadalupe, nos presentaba el tema el martirio de la esperanza. Este ayuno espiritual que proponemos para esta semana, este atender solo a las cosas esenciales, despojarnos
lo más posible de toda actividad, objeto y propósitos superfluos, es un martirio, es una forma de martirio que se funda ciertamente en la esperanza de que, al despejar todo lo que sobra, la gracia de Cristo, que siempre está presente, alumbre, ilumine, nos plenifique, nos divinice cada vez más. Es decir, este don de la gracia inestimable depende también, en cierto modo, de que le hagamos lugar. Hagamos lugar a Cristo, preparemos el pesebre en nuestro interior. Tiene que ser humilde, simple, limpio, acogedor, pero un pesebre es un pesebre. Tiene que ser algo que no está recargado de ningún modo de lujos, de ornato, de maquillaje. Tiene que ser como el agua pura. Bueno, qué difícil es hacer cortas estas cosas. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Actuar conforme a nuestra fe. ¿Cómo? Sí, actuar conforme a nuestra fe, de acuerdo a la forma de nuestra fe. ¿Vieron que Jesús decía en los evangelios, se haga según tu fe? Bueno, ¿cuál es nuestra fe en la presencia de Cristo en el corazón? ¿Verdaderamente tenemos fe de que Dios mismo vive en nosotros y la gracia está siempre disponible? Actuemos conforme a ello, fundémonos en esta esperanza y ayunemos espiritualmente. Dejemos libre a la mente de estímulos varios, volvámonos simples, despojados, concentrados, unificados en un solo propósito. Este sería un modo del martirio de la esperanza. Les recomiendo también la película que hemos puesto en el último post de Dioses y de Hombres, que mencionó Guadalupe en el encuentro, los textos que tienen estos monjes trapenses en la página allí enlazada, también son muy buenos. Y esa película da para mucho. Si la quieren comentar durante la semana puede suscitar un rico intercambio. Los diálogos de esa película son una maravilla, muy a propósito de la entrega, de la esperanza y del coraje que aparece desde el centro del temor, ¿no? Desde el centro del temor. Bueno, entonces custodiamos la mente, permanecemos vigilantes. Por ejemplo, vemos muy pocas noticias, en un solo horario al día ver poquitas. El uso del WhatsApp, de los medios de comunicación, de las redes, el mínimo indispensable que podamos, hagamos un serio esfuerzo en ese sentido. Es extraordinaria la claridad y el silencio que nos aporta prescindir de estos medios, sobre todo centrarlos en un horario al día. Si el trabajo nos lo impide, 2 horarios al día y luego clausurar esto, ¿no? Ponerle modo avión, evitar la dispersión, las conversaciones, a lo que atendemos, un librito espiritual, un autor solo espiritual para seguir, no andar viendo multitud de vídeos por todos lados, aunque sean de temática útil, porque eso también nos dispersa. Vivir centrados en la búsqueda de la presencia de Dios requiere este ayuno espiritual, este quedar fijos en lo único necesario, lo único necesario. Bueno, lo que les recomiendo para esta semana, de nuestra querida Filocalía, el amor de nuestra vida, es del presbítero Ezequiel, página 248, del párrafo 87 al 91 inclusive. Del párrafo 87 al 91 inclusive. Esto es en el volumen primero para quienes tienen los 4 tomos de Lumen. Página 248. Bueno, nos dice el presbítero Ezequiel, voy a leer 2 o 3 de los párrafos. Así como la sal sensible hace agradable el pan y todo alimento,
y conserva incorruptas y duraderas algunas carnes, la sal sensible. Así sucede respecto de la dulzura espiritual y el actuar maravilloso que se producen en la custodia de la mente. Pues la misma da dulzura divina, ya sea al hombre interior como al hombre exterior, y ahuyenta el mal olor de los malos pensamientos y nos mantiene constantes en el bien. La custodia de la mente. Dice en el párrafo 88, del asalto nos vienen muchos pensamientos, de los estímulos, nos vienen muchos pensamientos, y de estos la mala actuación de los sentidos. Pero aquel que junto a Jesús apaga de inmediato lo que viene antes, ha puesto ya en fuga lo que viene después, y enriquece al dulce conocimiento divino por el cual encontrará a Dios que está por doquier. Y emergiendo en él ese espejo del intelecto, es iluminado incesantemente a semejanza del puro cristal por el sol sensible. Y entonces el intelecto tendrá alivio, habiendo alcanzado el extremo de las cosas deseadas, lejos de toda contemplación de sí mismo. Eso dice el párrafo 88. Y ya que estamos, lo vamos a terminar, no se va a hacer tan extenso. Ya que todo pensamiento, dice Ezequiel en el párrafo 89, fíjense, prestemos atención, ya que todo pensamiento entra en el corazón por medio de la fantasía de ciertas cosas sensibles. La bendita luz de la divinidad lo irradia cuando éste se encuentra a gusto, lejos de todas esas cosas y no conforme con ellas. Es decir, cuando ese resplandor, al despojarse de todos los pensamientos, se muestra tal como es al puro intelecto. La gracia que ya está, el resplandor de la gracia, se nos muestra si despejamos la mente de pensamientos. Para despejarla de pensamientos, necesitamos minimizar los estímulos a los cuales atendemos, porque cada estímulo se multiplica en innumerables pensamientos. Bien, el párrafo 90 dice, cuanta más atención tengas en tu mente, del mismo modo rezarás a Jesús, es decir, con deseo. Y cuanto más negligente seas en examinar tu mente, del mismo modo te alejarás de Jesús. Y como la primera cosa ilumina grandemente el cielo de la mente, así, al sustraerse a la vigilancia y a la dulce invocación de Jesús, por su naturaleza lo oscurece todo. Bueno, finalmente, este párrafo es excelente, ¿no? El 91. El invocar ininterrumpidamente a Jesús. El invocar ininterrumpidamente a Jesús. En esto tenemos que ser muy firmes. Con un deseo lleno de dulzura y alegría. Es la causa por la que el cielo del corazón está lleno de alegría y calma. Lo que sigue a la atención suma. Repito esta parte. El invocar ininterrumpidamente a Jesús con un deseo lleno de dulzura y alegría es la causa por la que el cielo del corazón está lleno de alegría y calma, lo que sigue a la atención suma. Pero la causa de la suma purificación del corazón es Jesucristo, Hijo de Dios y Dios,
causa y artífice de todos los bienes. Yo, nos dice, soy el Dios que hace la paz. Yo soy el Dios que hace la paz. Isaías 45, 7. Entonces, párrafos 87 al 91 de la página 248. Los vamos a poner por escrito, nos va a llevar un rato, lo vamos a poner por escrito para que lo tengan, quienes no disponen del tomo de Filocalía. Bueno, esta es la idea, cada semana presentar un pequeño video con una práctica recomendada. ¿Cuál es la de esta semana? Custodiar la mente mediante un ayuno espiritual, suprimiendo la atención de todo lo que podamos que no sea esencial. Concentrarnos muchísimo en suprimir toda la estimulación que llega a nosotros y unificarnos lo más posible en la invocación del santo nombre de Jesús. Un abrazo para todos, hasta pronto, que Cristo nos cuide.